Hola, muy buenos días. Estamos de nuevo en la hora del cuento con Adrica. Estamos leyendo el cuento Cuando el hombre es su palabra de Nicolás Buenaventura. Ya leímos la parte 9. Seguimos en la 8. Vamos a seguir hoy con la parte 9. Recordemos que estaba hablando el cuervo. Él decía que el búho es más sabio pero es ciego. Además, yo no sé qué es más importante en esta vida, si ser sabio o astuto, como cuenta la historia de los tres hermanos. Había una vez tres hermanos que se querían entrañablemente. Dos habían estudiado y aprendido todas las ciencias. El tercero era inteligente y muy astuto. Un día decidieron irse en busca del favor de los reyes mediante el uso de las ciencias y el saber. En el camino, el más viejo dijo: entre nosotros hay alguien que ha permanecido en la ignorancia. ¿Qué? ¿Por favor conseguirá de los reyes sin ciencia ni saber? Y el segundo agregó: es cierto, hermano. Es mejor que regreses a casa, estarás seguro, tendrás comida y dormida, en cambio en el mundo estarás solo y sin abrigo. Y está dicho que, dice él, y está dicho que el mundo es cruel para quienes no tienen el saber. Pero el inteligente y astuto siguió detrás de ellos en silencio. Llegaron a una selva y descubrieron los restos de un león. Ah, dijo entonces uno de los dos sabios, demostrándole a nuestro hermano lo importante que es en la vida la sabiduría. Y tomando los huesos formó el esqueleto del animal. Adivinó la edad y diagnosticó la causa de la muerte. El segundo se acercó y dijo: pero la ciencia y el saber no son estériles. Yo le devolveré la vida a este animal. ¿De quién dicen ustedes que murió? ¿De qué dicen ustedes que murió?, preguntó el tercer hermano. De hambre. ¿Y qué es lo que van a hacer? Le voy a devolver la vida. ¿Estás seguro? Por supuesto. Hay que demostrar que la ciencia y el saber son más poderosos que la muerte. Entonces, dame unos instantes, dice el astuto, y de un salto se trepa a un árbol. Los dos hermanos lo miran extrañados y el más sabio, con una serie de fórmulas y palabras mágicas, revive al león, quien en cuanto abre los ojos ve a aquellos ilustres y honorables sabios y de un solo bocado se los traga. Por eso es que está dicho que más vale ser astuto y tener suerte, porque todo se vive en un minuto. Y el que a pensar se detiene suele ser alcanzado por la muerte. Habiendo terminado su historia, el astuto cuervo guardó silencio. Los pájaros se pusieron nuevamente a discutir y, como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron dejar para otro momento la elección de un rey para las aves. De regreso a su nido, el cuervo sintió la mirada del búho, que le caía encima con todo el odio del mundo. Miserable, le dijo, ¿por qué tenías que meterte en mi camino? Nunca te hice daño alguno. El hacha corta el árbol y con el tiempo el árbol retoña, pero las heridas que hace la filuda lengua jamás se curan. La espada hiere el cuerpo y con el tiempo el cuerpo cicatriza. Pero la ofensa hecha por la palabra no tiene remedio. Esta afrenta
la pagarás no solo tú, sino tus hijos y toda tu descendencia. Yo aquí y ahora, bajo este cielo y sobre esta tierra, te declaro la guerra a ti y a los tuyos, hasta el exterminio total de tu especie. Aquel cuervo, nuestro ancestro, se arrepintió de sus palabras, quiso tragárselas, pero la palabra una vez salida de la boca ya no regresa. ¿Por qué tenía que obedecer a la voz del rencor? Se decía y se lamentaba angustiado. La palabra es el arma más peligrosa que existe. Va y viene como el destino. Es un puñal traicionero de doble filo, pero un leopardo muere con sus colores. De nada sirve el arrepentimiento. Y con estas palabras a su nido regresó el cuervo. Esa misma noche se produjo el primer ataque mortal de los búhos. Desde entonces son nuestros enemigos. Muchos cuervos han muerto en sus garras. La guerra nos obligó a elegir un rey y por eso hoy aquí estoy bajo tus órdenes. Muy bien, ya conocemos el origen de esta guerra, dijo todo oídos, pero ¿no puedes decirnos qué hacer en esta situación? ¿Qué recurso utilizar ante nuestro enemigo? Tus ministros han enunciado los cinco preceptos fundamentales que nos legaron los ancestros: la paz, la guerra, fingir la retirada, el fortalecimiento y la protección. Todo lo que aquí se ha dicho, Majestad, es muy sabio, pero yo no sé dar consejos ni explicar. Solo soy un viejo cuentero. Creo que hay que usar al enemigo para derrotar al enemigo. El rey lo miró extrañado. ¿Qué quieres decir? Explícate de una vez por todas. Majestad, ya le he dicho que no sé explicar, tan solo sé contar, y si me lo permites te contaré una historia. El rey estaba impaciente y al borde de la cólera. Además, a él no le gustan mucho los cuentos, pero le habían infundido respeto hacia el viejo cuentero, así que decidió guardarse la rabia y escuchar el cuento. Juan cuenta la vida comenzó diciendo: en una ciudad vivía un rico comerciante que poseía tesoros por montones, obras originales de los más grandes pintores, esculturas, estatuas. Podría decirse que para ser un comerciante tenía muy buen gusto. Su mayor tesoro, aquel que ocupaba un lugar privilegiado en el panorama de sus afectos, no era precisamente su esposa, a la que había seducido, por no decir comprado con zafiros y diamantes. Tampoco sus bodegas repletas de oro, perlas, rubíes y esmeraldas. No, su más preciado bien era un pequeño pájaro en el interior de una enorme jaula. No era un pájaro cualquiera, era un hermoso ejemplar de los llamados pájaros libres, que viven en el bosque sagrado de la lejana ciudad de Samarcanda. El comerciante se sabía el único hombre poseedor de un pájaro libre y vivía orgulloso. Un día tuvo que ir a Samarcanda por un asunto de negocios. Fue a ver al pájaro en su jaula y le preguntó si quería algo especial de su tierra. «Quiero mi libertad», dijo el pájaro. «Tu libertad es lo único que poseo y por lo tanto lo único que no te puedo dar. Pídeme otra cosa, lo que quieras». «Está bien», dijo el pájaro.
quiero que vayas al bosque de donde vengo y le cuentes a mis hermanos la situación en que me encuentro. El comerciante se despidió de su pájaro, de su esposa, y se fue. Terminados los negocios, se dirigió al bosque y al llegar a un claro, vio que varios pájaros libres se reunían en las ramas de un frondoso árbol. Ahí les contó cómo allá en su país tenía un hermoso pájaro libre al que alimentaba con los platos más exóticos. Les contó que el pájaro le había pedido su libertad y ante su negativa le había rogado que fuera a ese bosque a contar lo que acababa de contar. No había concluido el comerciante su relato cuando desde lo alto de su rama un pájaro libre se dejó caer en picada y se estrelló contra el suelo. Un segundo pájaro lo siguió en su caída suicida y casi enseguida un tercero. Impresionado, muy impresionado, terriblemente impresionado, el comerciante abandonó el bosque, dejando tras él una verdadera lluvia de pájaros libres que se precipitaban desde lo alto de sus ramas. De regreso a casa, fue a ver al pájaro en su jaula y le dijo: traigo malas noticias. Creo que no te alegrará escucharlas. Cuenta, dijo el pájaro. Lo que para ti es una mala noticia puede ser una buena para mí. Y el comerciante contó. No había concluido el comerciante su relato cuando desde lo alto de su jaula el pájaro se dejó caer y fue a estrellarse contra el suelo. Sintiendo una aguda punzada en el corazón, el comerciante sacó de la jaula el cuerpo inerte de su preciado pájaro y comenzó a acariciarlo con ternura. Viéndose libre, el pájaro alzó vuelo y fue a instalarse en el alféizar de una ventana. Miró al sorprendido comerciante y le dijo: ¿ves cómo lo que para ti era una mala noticia podía ser buena para mí? Mis hermanos me dijeron a través de ti que yo era el único que podía alcanzar mi libertad y me indicaron el modo de hacerlo. Levantó vuelo y se perdió en la inmensidad del cielo. Una extraña sonrisa se dibujó en el rostro de todo oídos. Una luz brilló en el fondo de sus negros ojos y casi enseguida de la sonrisa pasó a la cólera y gritándole 1000 insultos al viejo cuentero, se le fue encima. No quiero cuentos, le decía, quiero una respuesta, una solución. No quiero que evadas tu responsabilidad contándome cuentos, de nada me sirven tus cuentos. El viejo Juan Cuentalavida no era un guerrero y no pudo evitar el ataque de su rey, que a picotazos le rompió un ala, le quebró una pata, le arrancó un ojo y lo dejó sangrando y medio muerto. Todos los ministros se quedaron impávidos, sobre todo una urraca que observaba desde lo alto de una rama y que al ver el ataque de todo oídos contra uno de sus hombres emprendió el vuelo. El rey reunió nuevamente a sus ministros y les dijo: ya tomé una determinación, he decidido optar por el tercer consejo. Abandonaremos nuestro nido y esperaremos un mejor momento para atacar. Los cuervos dejaron en el nido al viejo cuentero solo, desprotegido y moribundo, y alzaron vuelo rumbo a otras tierras, lejos de sus enemigos.
Bueno, hasta aquí vamos a terminar la novena parte del libro Cuando el hombre es su palabra de Nicolás Buenaventura. La 10ª parte va a ser la segunda parte de esta historia, que es sobre la urraca, el búho y el cuervo. Bueno, les habló Adriana Cataño en la hora del cuento con Adrica. Nos vemos en una próxima. Chao.